Entonces, ¿cómo es posible que haya un conector y los conectores son uniones? Son los que conectan, son los que enlazan y hacen una bigamia entre un adjetivo y un verbo, o un adverbio y un verbo, y etcétera, etcétera. Entonces ahí dice, oscuridad y tiniebla llegaron a sus ojos. ¿Por qué hace separación de oscuridad y tiniebla? Porque le estaba hablando, es que no tan solo lo dejó ciego en el mundo secular, porque la ceguera en el mundo secular, escuche esto, es la presencia de oscuridad en la vista. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, tu familia y todo lo que emprendas en el nombre del Señor Jesucristo. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual, y hoy hemos traído una palabra de bendición que sé que te va a bendecir, una palabra que sé que te va a llevar a otro nivel, y vamos a ampliar el conocimiento en cuanto al ámbito espiritual, porque nosotros queremos relucir y traer a revelar, a manifestación lo que nosotros hemos aprendido de parte del Señor, que por su gracia nos ha instruido y nos ha traído para este tiempo. Quiero que usted prepare su entendimiento, prepare su mente para poder recibir esta palabra que el cielo ha traído en este día, porque sé que te va a bendecir de una manera especial. Te habla el evangelista Dionis Luis. Un honor que el cielo nos da el poder ser parte de todos ustedes. Cada día más, aleluya, trayendo una palabra nueva, un nuevo renuevo, una restauración. Gente que están siendo edificada, gente que están siendo salvada, gente que están siendo alcanzada, gente que están compartiendo este link con alguien más. Gloria al Señor. También queremos agradecer a esta persona que día tras día, aleluya, están comentando, están dándole like, están compartiendo esto con alguien más. Son un puente, están evangelizando a alguien más con el link. También queremos invitar a alguien que, si no se ha suscrito a la plataforma, a que lo haga y que active la campanita para que le siga llegando estos contenidos de poder y de gloria, y seas bendecido como ha sido bendecida esta audiencia. Gloria al Señor. Para aquello, yo quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 trae un tema sumamente nutritivo y especial para ustedes. Hebreos capítulo 12, verso 18. Quiero leer desde el verso 18, solamente el verso 18 voy a leer, porque quiero hacer un paralelismo y quiero traer una revelación, quiero traer una palabra que el Señor me iluminó, que sé que va a ser de bendición para tu vida y gran alcance en cuanto al conocimiento espiritual. Amén. Hebreo 12, verso 18 dice así en el nombre de Jesús. Porque no os habéis acercado al monte, ahí está hablando Dios al pueblo, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Déjame leerlo de nuevo. Porque no os habéis acercado al monte, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. En este día quiero ministrar y quiero traer mi educación espiritual basado en la diferencia
entre tiniebla y oscuridad. La diferencia entre tiniebla y oscuridad. ¿Por qué quiero hablar de la tiniebla y la oscuridad? He hecho algunos apuntes y quiero manifestar lo que el Padre me ha dado para usted en este día. Y de acuerdo a esto, lo estoy buscando acá, gloria al Señor. De acuerdo a esto, quiero manifestar algo. Es que la oscuridad tiene que ver con el fragmento o con el resultado de la ausencia de luz en lo que es cósmico o en el cosmos, en lo que es la tierra, lo que concierne a lo que nosotros conocemos. Eso tiene que ver con la oscuridad. La oscuridad no es más que la ausencia de luz en el ámbito cosmológico o en esta tierra. ¿Cómo así, Dionis? Claro, la oscuridad es la ausencia del sol, la ausencia de la luna, la ausencia de la estrella, la ausencia de la luz eléctrica, la ausencia de la vista. Esto se llama oscuridad. Dicho sea de paso, usted cierra los ojos y cuando cierra los ojos siente que hay una tiniebla porque hay una barrera que no te permite ver. O sea que los ojos, aparte de ser un órgano, transmiten luz. Tus ojos son la lumbrera del cuerpo, dice la palabra del Señor. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta, por muchos años, hemos escuchado personas decir, las tinieblas es un derivado de la oscuridad es un derivado de las tinieblas, y así, etcétera, etcétera. Más sin embargo, cuando estudiamos el trasfondo espiritual y estudiamos la etimología y la palabra concreta, ¿a qué se refiere la palabra tiniebla y la palabra oscuridad? Nos damos cuenta que hay algo oculto que no ha sido manifestado todavía y que no ha sido revelado. Entonces, anclado en esto, quiero traer un mensaje nutritivo y educacional a esta generación que sé que va a recibir esta palabra. La oscuridad, vuelvo y reitero, es la ausencia de luz. ¿Estamos claros? Hasta aquí me siguen. Ahora bien, cuando se habla de tiniebla, aunque se parezcan, no son lo mismo. Aunque la oscuridad y las tinieblas tengan un parentesco, un parecido, no es igual. Hay muchas cosas que se parecen, pero no son lo mismo. No cargan la misma esencia, no cargan el mismo propósito, la misma fuente, no son abastecidos por el mismo recurso. Cuando se habla de oscuridad, se habla de algo lógico que está a la vista, pero cuando se habla de tinieblas, se está hablando de visión, se está hablando de algo que se extrapola al más allá, de algo que aparece en el ámbito espiritual. Por eso, la palabra tiniebla aparece por primera vez en el libro de Génesis. Capítulo 1, que dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí aparece la palabra tiniebla por primera vez. ¿Me siguen hasta acá? Dionis, explícanos a qué tiniebla se refería aquí. ¿Por qué la tiniebla aparece? No sé si usted sabía que con la caída de Luzbel, cuando Luzbel cae del cielo, él no cae como diablo, él cae como luz. Porque su esencia era luz mientras estaba allá. Entonces, cuando la esencia de él se extrapoló a causa de la maldad de su corazón, se convirtió en tiniebla. Se convirtió en un ser de tiniebla. Y este ser de tiniebla manifestó el ocultismo, manifestó lo que es el pecado, manifestó las fuerzas contra natura o las fuerzas que están en el mundo espiritual que no se ven a simple vista. Es importante reconocer que lo visible no puede enfrentar lo invisible. Lo invisible se enfrenta directamente en el mundo invisible. Oh my God, te voy a repetir esto. Lo invisible se enfrentan directamente en el mundo invisible. Entonces las tinieblas no son visibles, las tinieblas son invisibles porque están en el mundo invisible. Lo que nosotros vemos con la visibilidad es la oscuridad. Y la oscuridad, con usted prender un foco, un mechón, una lámpara, una vela, un bombillo, el sol, la luna, la estrella, ilumina cualquier oscuridad. Pero cuando se habla de las tinieblas,
Se está hablando de que con la luz de Cristo, la luz del Evangelio, es que nosotros podemos iluminar el sendero. Bien habló el salmista David cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se está refiriendo al mundo espiritual. ¿En el mundo espiritual hay lumbrera? Claro que sí. ¿En el mundo espiritual hay luz? Claro que sí. ¿El mundo espiritual tiene tinieblas? Claro. Recuerde que el mundo espiritual, de ahí es que deriva, del mundo secular, perdón, deriva del mundo espiritual. De manera que Hebreos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien, entonces conociendo esta verdad, conociendo que las tinieblas difieren de la oscuridad, entonces entendemos que la palabra tiniebla aparece por primera vez en la creación. Aunque la palabra textual aparece por primera vez, pero en la tierra no aparece por primera vez la tiniebla, porque ya hacían años atrás que alguien había descendido, digo años, interpretándolo en la exégesis secular, porque para esta época no existían los años, no existía el crono, no existía el tiempo, ni las edades, ni la semana, ni contemplan tampoco la dispensación de la cronología. La cronología nació ya después que el hombre yace en el pecado. Cuando el pecado entra las estaciones, la separación de la semana. Gloria al Señor, de los meses, de los años, de los siglos, de las edades, de las épocas, de los instantes. Entonces empieza el gusto, el sabor amargo, el dulce, empieza el agrio, empieza el tiempo de cosecha, tiempo de sembrar, etcétera, etcétera. Entonces las separaciones entre la condensación de lo que se llama tiempo empezaron cuando el pecado empezó a gestionarse. Entonces la misma tiniebla que habitaba en el mundo invisible, o que habita en el mundo invisible, trajo cronología a este tiempo. Entonces es ahí que el hombre se sujeta al tiempo. En cuando la cronología no estaba, entonces el hombre sujetaba el tiempo a él. Y el hombre era ilimitado, era eterno. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado saca la eternidad y provoca que el hombre tenga un cambio severo en su vida y pueda colapsar de manera efímera cuando Dios lo había creado con propósitos eternos. Bien, este no es el tema. El tema acá, anclado en la verdad, es que las tinieblas difieren de la luz. De manera que cuando dice la palabra que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, se estaba refiriendo al reino de las tinieblas del enemigo. Se estaba refiriendo al reino del ángel caído, que cuando se desprendió del cielo, que lo arrojaron, entonces la Biblia dice: corrompiste tu hermosura a causa de la multitud de tus contrataciones. Espanto te convertiste, el espanto fuiste y espanto serás. O sea que él corrompió su hermosura. Es de ahí que él corrompe la luz que él tenía en esencia y se convierte en un ser de tiniebla. Dionis, explícame por qué se convirtió en un ser de tiniebla. ¿Cuál es la cita bíblica que tú tienes para poder acompañar esto? Te lo voy a explicar. Se convierte en un ser de tiniebla porque la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Primer principio: alguien que tiene una esencia no se puede vestir de esa misma esencia que profesa. Voy a repetir esto de nuevo. Alguien que tenga una esencia no se puede vestir de esa esencia que profesa, porque lo puede ser de manera genuina y natural. Ahora, si yo me visto de médico, quiere decir que yo no soy médico. Ahora, si yo soy médico profesionalmente hablando, aunque yo no me vista, yo lo soy como quiera. Entonces, valga la redundancia, los que se visten para aparentar o para demostrar algo, en muchas ocasiones no lo son. Wow, espérate. Entonces, si él se viste de ángel de luz, quiere decir que ya no es luz. Se está vistiendo para engañar, dice la palabra. Entonces, si se viste para engañar, quiere decir que él está aparentando ser una luz que hace mucho que se le apagó. Es de ahí que cuando lo sacan de allá, pierde la esencia de luz y se convierte en tiniebla. Por eso entonces el Génesis comienza diciendo: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Algunos escritores dicen que esas tinieblas tenían que ver con la tiniebla cósmica. La cosmología no tiene tiniebla, eso es falso. La cosmología no tiene tiniebla, sino que tiene oscuridad. Entonces, cuando el cosmos tiene la tiniebla y el espíritu de la tiniebla se movía sobre la faz de las aguas, entonces dice Dios: sea la luz. La luz que él habla acá no tenía que ver con la luz que nosotros conocemos. Sol, estrella, luna, nada de lo literal. ¿Por qué? Porque más adelante entonces vemos que Dios empieza a crear. Porque si la luz cósmica natural nace con la declaración de Dios que la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas,
Entonces, ¿a qué luz se refería Dios antes de haber creado sol y luna? ¿Te das cuenta que cuando Él dice sea la luz, fue después, en un tiempo futuro, el que Él dice que se crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor? Usted está aquí conmigo en este día. Entonces, cuando Él dice sea la luz, ¿cómo es posible que la luz se crea y luego más adelante se crea el sol, si el sol es lo que da luz? Entonces no se refería a la luz natural ni a la luz cosmológica, se refería a la luz espiritual, porque había una tiniebla espiritual que estaba gobernando sobre la faz del abismo. Entonces cuando Él dice sea la luz, lo que está diciendo que es la luz verdadera que los hombres abandonaron, que vendría, que Juan luego da explicación de esto. Aquella luz, dice Juan, que los hombres abandonaron. O sea, esa luz era Cristo. Porque toda tiniebla que gobierna sobre un territorio, sobre una plataforma, tiene que ser iluminado con la luz de Cristo. Toda oscuridad que gobierna sobre una plataforma tiene que ser iluminado con la luz secular. Ahora bien, cuando Él dice sea la luz, se está refiriendo a algo espiritual. Entonces la luz empieza a manifestarse. La luz cuando llega, imagínense, cuando esa luz llega, empieza a revelar el desorden que hay. Empieza a ver todas las cosas desordenadas y vacías. Entonces se está refiriendo a algo espiritual. Y desde ahí, cuando la luz empieza a iluminar el lugar donde había tiniebla, escuche esto, entonces ahí empieza la creación. No sé si usted sabía que Génesis es el resultado de la creación de una voz. De manera que cuando la voz vino, la voz empezó a embarazar. Y cuando empieza a embarazar, todas las cosas empiezan a surgir. Ahora, ¿qué sucede? Las tinieblas empiezan a hacer estragos. Las tinieblas empiezan a hacer maldades después que se mete el pecado. Después que se mete la lujuria, después que se mete la vanidad, después que el primer hombre peca ante la presencia de Dios. Las tinieblas empiezan a hacer estragos. Wow. Dios mío, esta palabra es para alguien acá. Esto se va a poner interesante. Ahora, ¿qué sucede? ¿De dónde nace mi mensaje? Que la luz tiene, que la tiniebla tiene discrepancia con la oscuridad. Porque la oscuridad, cuando nosotros andamos en un sendero de noche que no vemos nada, estamos hablando en la constelación, en la separación de la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Fíjate que en la lumbrera mayor no sale a relucir las tinieblas. ¿Entiendes? No sale a relucir la oscuridad, sino que la lumbrera mayor ilumina la plataforma llamada tierra. Entonces, cuando nosotros vemos la activación de las tinieblas, estamos viendo la activación de los demonios, la activación de la fuerza del mal, la activación de la brujería, de la fuerza astrales, de las tinieblas, donde el enemigo empieza a gobernar y a operar de manera sutil hasta lograr su objetivo. Ahora bien, de manera que cuando nosotros leemos la Biblia dice en el libro de Génesis, escuche esto. La Biblia dice en el libro del Génesis que de repente, cuando Dios dice, se crea la lumbrera mayor y separó Dios la lumbrera de la oscuridad, separó Dios la lumbrera de todo lo que nosotros no podíamos ver, de lo invisible, porque todo el libro del Génesis, del capítulo 1, tiene que ver, escuche esto, con la expresión de Dios. No sé si alguien me está entendiendo. Con la expresión de Dios. Pero del capítulo 2 tiene que ver con la manifestación de la expresión del capítulo 1. Repito, el capítulo 1 tiene que ver con la expresión. El número 2 tiene que ver con la manifestación de la expresión. Por eso es que en el capítulo 1 dice Dios, dice la Biblia, varón y hembra lo creó Dios. Pero en el capítulo 2 empieza Dios a sacar a la mujer y empieza a sacar todas las cosas que él empieza a crear desde el capítulo 1. Lo que se cree, según lo que dicen algunos escritores, es que el capítulo 1 sale a relucir, revelando el mundo espiritual y manifestándolo. Wow. Porque Hebreo dice que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Y muchos escritores dicen que el capítulo 1 es una revelación desde el mundo espiritual, que Dios está creando desde lo que no se ve, porque la voz de Él empieza a hablar. Y luego que su voz habla,
las cosas seculares empiezan a tomar orden. Las cosas seculares empiezan a ordenarse y empiezan a tomar forma. De manera que es por eso que hay cosas que no se organizan en lo secular hasta que tú no le des orden en el mundo espiritual. Wow, no sé si alguien está entendiendo lo que estoy soltando. Por eso es que si tú quieres ver un cambio en tu mundo secular, tienes que remontarte al mundo espiritual y empezar a hablar cosas para que tu capítulo 2 se materialice, pero ya cuando tú hayas hablado en tu capítulo 1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios separa todo esto, entonces todo lo que estamos viendo en este mundo es un fragmento de lo que se vio en el mundo espiritual primero. Repito, lo que estamos viendo en el mundo secular es un fragmento de lo que se hizo en el mundo espiritual. De manera que cuando el pecado entra, empieza las tinieblas a hacer estrago, empieza las tinieblas a hacer cosas. Dionis, refútame eso, explícame eso, cómo tú puedes confirmar de que la tiniebla y la oscuridad no es lo mismo. Te lo voy a explicar. La Biblia dice que de repente cuando Dios descendió al pueblo, que el pueblo de Israel estaba en el desierto, Jehová habló en el monte. Cuando habló en el monte, la Biblia dice que los truenos descendieron, descendió relámpago y el monte empezó a humear, un humo tan fuerte que ninguno del pueblo de Israel se atrevía a entrar en la oscuridad. ¿Cómo que oscuridad? ¿Y por qué no dice tiniebla y dice oscuridad? Te lo leo, mírelo acá, Éxodo dice Éxodo 20, 21, escucha lo que dice Éxodo 20, 21. Le voy a leer desde el verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Nota esto? Dios habitó en la oscuridad, no te dice tiniebla, porque Dios no habita en la tiniebla. Las tinieblas son fuerzas del mal, son del enemigo. Ahora, la oscuridad es un fragmento secular. Dios habita en lo secular, puede habitar en lo secular. Por eso existió lo que nosotros llamamos teofanía. Ay, Dios mío. Wow. Por eso existió lo que nosotros llamamos teofanía, que es cuando Dios toma forma humana y viene a la tierra y hace cosas humanas para que nosotros veamos su manifestación. Explícame una teofanía, varón. La Biblia dice en hebreo, porque algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta. Personas que los ángeles tomaron forma humana y empezaron a ver a Dios obrar en su vida, a los hombres. ¿Cuántas veces Dios tomó forma humana y se empezó a manifestar? El Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. El agua no es literal, claro. ¿Y cómo un espíritu se pasea sobre las aguas? Tomó forma humana, se movió en cosas humanas, en cosas terrenales, para poder manifestar su gloria. El mismo Cristo se hizo humano sin negar su naturaleza del Dios divino. 100% hombre y 100% Dios. O sea que Él toma cosas humanas, se manifiesta entre los humanos para revelar un misterio, un mensaje determinado. Entonces dice la palabra, escuche lo que dice. Entonces el pueblo lo vio, estuvo a los lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Dios se acercó a la oscuridad. No se acerca a las tinieblas se acerca al enemigo, porque esa es su naturaleza, es su esencia. Ahora, cuando Dios se acerca a la oscuridad, no se acerca a las tinieblas, lo que se está acercando es a la ausencia de luz cósmica. La luna no resplandeció. Esa noche había oscuridad en todo el monte. Esa noche había oscuridad en toda la compañía. Y Dios se acercó en medio de la oscuridad. Y desde la oscuridad empezó a relampear, empezó a tronar. Empezaron los israelitas a tener miedo. Y Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Hay oscuridades que tú vas a ver en tu mundo secular, que Dios te está diciendo: me estoy acercando para revelarte mi gloria, para revelarte mi propósito, para revelarte la autoridad. Tienes que entender que tienes que aprender a hacer discrepancia, que mientras más oscura veas la noche, puede ser que haya una intervención divina donde Dios te está visitando. Llama. Yo vine a hablarle a alguien aquí que no importa la oscuridad que tenga en tu manifestación, en tu compañía, en tu tienda, en tu casa, en todo lo que tú emprendas, Dios te está diciendo: las tinieblas y las oscuridades no son lo mismo. Hay oscuridad que yo estoy haciendo plataforma para hablarte. Y Moisés se acercó a la oscuridad y Dios le hablaba desde la oscuridad.
Eso es la Biblia que lo dice, no soy yo. ¿En qué hay discrepancia entre la oscuridad y las tinieblas? La Biblia lo dice claramente. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que cuando Saulo fue a perseguir la iglesia de camino a Damasco, escuche esto, de camino a Damasco iba a perseguir la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que de repente lo rodeó una luz. La luz que lo rodea lo tumba y cae al suelo. Cuando cae al suelo, dice la palabra del Señor que le dijo: ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Y cuando la luz le habla, entonces él se levanta. Cuando se levanta se da cuenta que está ciego. Y dice la palabra que vino sobre él oscuridad, y tiniebla. ¿Cómo es que oscuridad y tiniebla? Si son lo mismo, ¿por qué entonces hay un conector llamado y, según la gramática, un conector, un nexo que une palabras diferentes formando una oración o formando una coinonía entre el adjetivo y el verbo? Entonces, ¿cómo es posible que haya un conector y? Los conectores son uniones, son los que conectan, son los que enlazan y hacen una bigamia entre un adjetivo y un verbo, o un adverbio y un verbo, y etcétera, etcétera. Entonces ahí dice: oscuridad y tiniebla llegaron a sus ojos. ¿Por qué hace separación de oscuridad y tiniebla? Porque le estaba hablando, es que no tan solo lo dejó ciego en el mundo secular, porque la ceguera en el mundo secular, escuche esto, es la presencia de oscuridad en la vista. Ay, no sé si alguien me está entendiendo y me está siguiendo. La ceguera en el mundo secular es la ausencia de la vista. Entonces llámese presencia de oscuridad. Ahora, la ceguera espiritual es la ausencia de la luz en la visión. Quiere decir entonces la aparición de las tinieblas. Entonces, cuando dice que lo dejó ciego y que la oscuridad y la tiniebla visitaron sus ojos, quiere decir que fue ciego en el mundo secular, que es ahí cuando Dios llama a Ananías y le dice: Ananías, ponle la mano a él, ora por él, porque instrumento me es él para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Ponle la mano, porque la ceguera secular tiene que desaparecer y la espiritual también. Entonces, cuando le ponen la mano, Saulo dice ahí que la vista se le fue de vuelta, y es ahí que él entiende el propósito de Dios. Entonces, la vista con la visión se le fue de vuelta. ¿Por qué? Entonces, ahí hace discrepancia entre las tinieblas y la oscuridad. Entonces, nunca juzgue las tinieblas con tu oscuridad, ni la oscuridad con las tinieblas. En la oscuridad te permito andar, en la oscuridad te permito operar, en la oscuridad yo te permito ver cualquier cosa, que tú puedas caminar, que tal vez tú te puedas dormir, que tal vez tú puedas descansar en la oscuridad. Pero cuando hay tiniebla, ten cuidado, abre el ojo, porque Dios te está diciendo: está ausente la visión en medio de las tinieblas. La oscuridad es fácil, cualquiera podemos vivir con oscuridad, pero no todo el mundo vive con tiniebla. Y vengo a decirle a alguien que tiene que manifestar la luz en medio de las tinieblas. Tiene que manifestar la luz en medio de ese momento donde el enemigo quiere operar, quiere traer cosas a tu vida, quiere manifestar cosas. La Biblia dice, gloria al Señor, escuche esto. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo está en la cruz del Calvario, escuche esto, cuando está en la cruz del Calvario acontecen diferentes cosas. Al estar en la cruz, dice la Biblia, en una él dijo: madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. Y dijo: tengo sed, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. En una dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también había dicho, gloria al Señor, consumado es. Pero hubo una palabra que me impactó, y es cuando él dice al ladrón de la izquierda: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué dice la palabra en Lucas? Que de repente hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Sabe qué significa esto? No dice hubo oscuridad, dice que hubo tiniebla. Ay, Dios mío, Padre, no sé si alguien está captando lo que estoy hablando. Hubo tiniebla desde la hora sexta hasta la hora novena. Quiere decir que los demonios se aparecieron. Los espíritus se aparecieron. Elena G. de White dice
que cuando hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, ella dice que fue que los demonios aparecieron. Ella dice en el libro de Guerra Espiritual que hubo tinieblas sobre la tierra porque los demonios se aparecieron y se pararon en los aires y taparon el sol. Porque en la hora sexta había sol todavía afuera. Entonces se pararon ahí. Cuando se paran en los aires todos los demonios, fue que el sol no dio de tantos demonios que rodearon la constelación y la dispensación de la atmósfera de las alturas. Y el sol no dio con ímpetu sobre la tierra, porque ellos taparon el cielo y el sol no dio. Y por eso arroparon la tierra con tiniebla. Eso dice Elena G. de White. Pero lo que bien es cierto es que la palabra dice que hubo tinieblas sobre la faz de la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Qué pudo haber pasado acá? Bueno, en mi síntesis, como predicador y como siervo de Jesucristo, yo puedo decir que lo que apareció acá fue una manifestación del mismo Satanás y de los demonios. ¿Tienes argumento, Dionis? Tengo argumento. ¿Por qué digo una aparición del mismo Satanás y los demonios? Porque desde el principio, desde la creación, ha venido Dios haciendo discrepancia, separación entre la palabra tiniebla y la palabra oscuridad. No dice que hubo oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena. Dice que hubo tiniebla desde la hora sexta hasta la hora novena. Significando esto que se manifestaron los demonios desde un periodo, un lapso de tiempo de la hora sexta a la hora novena. Pero ¿por qué se manifestaron? Esa es la palabra. ¿Por qué se manifestaron? Buena pregunta. Te lo voy a explicar. Se manifiestan porque tienen que saber qué antecede a la acción que tú quieres señalar. Y lo que antecedió no fue que él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Lo que antecedió no fue cuando él dijo, madre, aquí tu hijo, aquí tu madre. Lo que antecedió no fue cuando él dijo, tengo sed, dame de beber. Lo que antecedió no fue cuando él dijo, consumado es. Lo que antecedió a las tinieblas que aparecieron fue cuando él dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Los demonios se aparecieron después de esa expresión, dice Lucas. Lucas dice que cuando él dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso, el verso que sigue dice, y hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. O sea, que desde que hubo esa expresión que Cristo dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso, las tinieblas se hizo presente. O sea, alegando en otras palabras, ¿cómo tú puedes salvar a un ladrón que por mucho tiempo pecó en la tierra y tú no has muerto todavía y tú te lo quieres llevar al cielo si todavía tú no has muerto? Entonces la tiniebla vino a pelear por ese cuerpo. Ay, Dios mío. No sé si esta palabra yo sé que es un poco fuerte, pero yo quiero que usted tolere lo que quiero hablarle aquí. Entonces ellos aparecen, ellos aparecen acá. Padre, yo siento un asunto poderoso sobre mí. Ellos aparecen acá porque el que tenía el poder de salvar después de su muerte está salvando antes de la muerte. Los demonios dijeron, espérate, él está violando una ley, está violando una regla de legalidad en el mundo espiritual. Tenemos que aparecernos nosotros porque no puede salvar a ese ladrón que está a su lado porque no tuvo una vida buena. Entonces por eso es que dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Porque quería salvar a alguien de la garra de los demonios que todavía Cristo no había muerto. Y quiero decirte algo. Fue la fe del ladrón y la palabra que dijo que conectó la salvación con la perdición de ese ladrón, peleando por ese cuerpo. Y Cristo, sin haber muerto todavía, ya estaba salvando gente. Y los demonios se levantaron y quisieron hacerle una huelga. Y por eso hubo esa tiniebla. O sea que se manifestaron, salieron a relucir, se rebelaron y trajeron tiniebla sobre la faz de la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena. Por eso usted tiene que entenderlo, que cuando aparece esta palabra acá, entonces lo que está hablando es de algo espiritual. Entonces tiene que entender la discrepancia entre esas dos palabras. Son ejes transversales, son polos opuestos.
Ahora, Dios, ¿y qué es la tiniebla? La tiniebla son las manifestaciones y las maniobras del enemigo. ¿Por qué tiniebla? Porque la tiniebla es ausencia de luz espiritual, es ausencia de revelación espiritual, es ausencia de exposición espiritual, es ausencia de salir a relucir cosas que están maniobrando en el mundo espiritual. ¿Por qué el reino de Satanás opera en la tiniebla? Porque ellos no quieren ser revelados, ellos no quieren ser manifestados. Por eso cuando Cristo llega a Gadara, el gadareno le dice: ¿por qué me expones antes de tiempo? Porque ellos saben que su reino es tiniebla, es oscuridad, es ocultismo. Usted está aquí conmigo en este día. Lo que te estoy diciendo es que cuando Cristo llega, expone la oscuridad, las tinieblas, perdón. Porque usted cree que la Biblia te dice claramente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero ¿sabe lo que dice más adelante? La luz en medio de las tinieblas resplandece. No dice en medio de la oscuridad. Porque como persona según común y secular, usted no es luz. Como persona común y secular, una interpretación literal de ti. Tú no eres luz. De manera literal, tú eres hombre. Tú eres una mujer. Tú eres, qué sé yo, Josefa. Tú eres María, tú eres José, tú eres Manuel, tú eres Mateo, tú eres Pablo, tú eres Dionis. Entonces, tú eres tierra. De manera literal, usted es tierra, usted es carne, usted es barro. Entonces, cuando dice usted, somos la luz del mundo, obligatoriamente usted tiene que pensar que no se está refiriendo a algo secular, porque cuando usted se ve, usted dice: pero yo no estoy iluminando por ningún lado, yo paso por la oscuridad y como quiera hay oscuridad. Si yo fuera luz, donde yo paso hubiera camino abierto, yo hubiese caminado. Entonces, de manera que no se refiere a lo literal. Cuando dice que tú eres la luz del mundo, se refiere a lo espiritual. Y por eso, como se refiere a lo espiritual, lo que sigue manifestándose en lo espiritual. Y dice: la luz prevalece contra la tiniebla. La palabra prevalecer significa que le gana a las tinieblas. Y dice que las tinieblas desaparecen cuando la luz aparece. Te está hablando de algo espiritual, que en el mundo espiritual nosotros somos luz. En este mundo secular somos personas y alumbramos con cualquier cosa para quitar la oscuridad que nosotros tenemos en el cosmos, en la tierra. Pero en el mundo espiritual somos luz, que iluminamos en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra nosotros. Estamos terminando. Estamos a punto de terminar. Pero es necesario comprender esto. Es necesario entender esto. Es necesario manifestar esto. Es necesario comprender que más allá de todo lo que nosotros podemos palpar, visualizar y ver, el mundo espiritual se creó de lo que, el mundo secular, perdón, se creó de lo que no se ve. Las obras de la tiniebla, esa es la pregunta que tengo que responder acá, son aquellas que te llevan a pecar y a apagar la luz, como a un ser se le apagó la luz cuando entró el pecado. Cuando entra el pecado, entra lo que es la tiniebla a manifestarse en tu vida. Tiniebla es ausencia de luz y visión espiritual. Oscuridad es ausencia de luz y vista secular. De manera que cuando el pecado entra, el pecado activa tinieblas sobre la tierra. Y por eso es que dice que sobre la faz del abismo había tiniebla. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios se acercó a la oscuridad cuando Moisés estaba ahí. Dios se acerca a todo lo que no tiene luz en esta tierra, pero no se acerca a todo lo que tiene tiniebla en el mundo secular. Ahora bien, las obras de las tinieblas son las siguientes: herejía, contienda, chisme, disensiones, muerte, atraco, secuestro, matar a tu hermano. La Biblia dice: no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio de tu hermano. Y sé que estamos a punto de terminar, pero yo quiero disertar esto de manera resumida, porque ya el tiempo no me da. Pero quiero decirte que cada vez que tú pecas, que le fallas a Dios, estás activando las tinieblas sobre ti. Estás activando el reino de las tinieblas sobre tu vida. Pero de la única manera que puede confrontar el reino de las tinieblas es diciendo lo mismo que dijo el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Vengo a hablarle a alguien aquí que va a provocar lumbrera en medio de su camino, que va a provocar luz
en medio de su sendero. Las tinieblas quieren manifestarse sobre tu casa, quieren manifestarse sobre tu vida, quieren manifestarse sobre tu negocio, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Pero hay una luz que no permite que las tinieblas entren sobre tu casa. ¿Sabe algo? La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, hubo un acontecimiento que me llamó profundamente la atención. Y es que en las plagas, dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová le puso la marca de Moisés, y todo lo que tenía que ver con el escrutinio del cielo, le puso la marca a la casa de todos los hijos de Israel, para que cuando el ángel pasara a medianoche no matara a los primogénitos de la casa de Israel. ¿Sabe con qué marcaron la puerta? Con sangre. Y yo te pregunto a ti, escuche esto, yo te pregunto a ti, si la sangre es roja y cuando se seca se convierte como en un rojo vino, en un rojo como volviéndose marrón, ¿cómo una sangre se puede ver en medio de oscuridad? Entonces, si el ángel aparecía a medianoche, ¿cómo se dio cuenta que esa casa tenía la sangre? Si ya la sangre se había secado, ¿cómo no se confundió de casa y entró y mató a un israelita pensando que era un egipcio? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró discernir en medio de la oscuridad que había una casa que tenía la marca de la sangre, si en la oscuridad la sangre y el color rojo no se puede identificar? ¿Sabe por qué? Te voy a explicar cuál fue ese factor. Ese factor aconteció porque esa sangre representaba a Cristo. Que cuando tú tienes ese sello de la sangre en la puerta de tu casa, la plaga del impío no te toca a ti. Y Cristo dijo, yo pongo mi sangre, yo soy la sangre que vino a morir para ser derramado por el pecado de muchos, pero esa misma sangre es la luz del mundo. En el día puede ser sangre y en la noche puede ser luz. O sea, de manera que cuando el ángel llegaba, lo que veía era una luz diferente en la casa de los israelitas. Y por más que el enemigo te quiere detener, no puede, porque su esencia no es luz. Corrompió su esencia y se hizo tiniebla. Entonces tú eres luz de manera original, porque Dios habla de ti como luz. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si tú eres la luz, tienes que empezar a iluminar. Ilumina tu casa, ilumina tu sendero, ilumina tu vida, ilumina tu ministerio, ilumina todo lo que concierne a ti. Santa Marta no quiere ser revelada porque su hábitat es la tiniebla. Los Petroses no quieren ser revelados porque su hábitat es la tiniebla. ¿Por qué cuando van a hacer un trabajo de brujería siempre te mandan a ocultar el trabajo debajo de tierra o te mandan a ponerlo en un lugar para que nadie lo vea? Porque es un reino de tiniebla, actúan en la tiniebla. Mas sin embargo la luz es diferente. Cristo cuando actúa visible para que todo el mundo pueda ver, para que todo el mundo pueda conocer. Quiere decir que Dios no tiene ocultismo con nadie. Él habita en lo secreto, pero Él no tiene secreto con nadie. Él visualiza la luz contigo para que todo el mundo pueda ver vuestras buenas obras, dice la palabra del Señor. Las obras buenas tuyas no pueden ser admiradas si tú estás en tiniebla. Pero si tú estás en luz, las personas la van a ver. Entonces lo que acredita que van a ver tus buenas obras es saliendo de las tinieblas y entrando a la luz admirable de Cristo. Entonces es tiempo de parar, de detener las obras de las tinieblas y activar la luz de Cristo en nuestra vida. Aquella luz verdadera, la que vino, nos llenó, nos lavó, nos enjuagó, nos hizo hijos, nos hizo acepto, nos redarguyó, nos bendijo y nos salvó. Es la luz del Padre. Y usted y yo somos seres de luz que el Padre ha puesto en esta tierra con la finalidad de iluminar senderos misteriosos y de tinieblas. Por eso es que cuando se habla en el ambiente empírico y de la ciencia, de la facultad de la educación, cuando se habla de inteligencia, se está hablando de una luz. Por eso es que el frasco o la imagen gráfica que proyecta a un ser inteligente o sabio es un bombillo. Quiere decir esto, que la luz no solo tiene que ver con iluminar donde hay oscuridad o tiniebla, sino que también tiene que ver con un pensamiento
positivo en medio de una actuación negativa, en medio de una situación difícil. Por eso es que la luz tiene diferentes ramas y diferentes manifestaciones. Luz puede ser un alimento a un corazón hambriento. Luz puede ser una solución en medio del problema. Luz puede ser que un Lázaro salga de la tumba y vuelva a la vida. Luz puede ser que una mujer de flujo de sangre se sane de su azote de 12 años. La palabra luz también puede ser que las hijas de Jairo puedan resucitar de su sepultura. Luz puede ser que los leprosos sean limpiados. Entonces tú eres una luz que tiene diferentes ramas. No te encasilles solamente en una sola posición, en un solo lugar. Tienes que manifestar lo que el Padre ha puesto en ti. Manifiéstalo y bendice a tu generación que anda en tinieblas. Quiero orar por ti. Esta palabra sé que te ha bendecido y quiero orar para que el Señor te pueda revelar la luz que tú cargas encima y puedas manifestarlo para su gloria y para su honra. Gracias, Señor. Espíritu Santo, bendigo tu vida, Dios mío, de manera especial. Bendigo la existencia en nuestro corazón de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Ayúdanos a habitar en luz. Ayúdanos a ser seres de luz. Ayúdanos a andar, a gravitar conforme a tu voluntad. Dios mío, ayúdanos a no confundir la oscuridad con las tinieblas. Ayúdanos a vivir para ti, para agradarte, para andar en tu sendero, en tu voluntad, como anduvo el salmista David, diciendo que lámpara es a nuestro pie tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Andar en luz como Moisés, en luz como Jesús, en luz como David, en luz como Daniel, en luz como los apóstoles. Ayúdanos, Señor, a ser acepto hacia tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra te haya bendecido. Compártelo con alguien más. Alguien tiene que identificar cuál es la tiniebla que está invadiendo su casa, cuál es la tiniebla que está invadiendo sus hijos, y tiene que iluminar con la lumbrera de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis en esta su entrega, gloria al Señor, de Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom, Dios te bendiga, cielos abiertos sobre tu vida.